La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos de Instituto Madison, deseándoles que la presencia del Señor Jesucristo esté con cada uno de sus hijos en esta tierra, que los proteja, porque solamente donde está su presencia habrá protección pronto. Vamos a leer un texto para estos momentos de la historia que el Señor nos ha dado en este día y más veces, pero hoy también se trata de Jeremías 5 y un poco del capítulo 6 también. Aquí se abrió la Biblia y quisiéramos leer a ver por qué causa han venido esta angustia, esta guerra. Vamos a leerlo aquí en la Biblia directamente. Desde el versículo 3 dice así: Oh Jehová, ¿no miran sus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que una roca, no quisieron tornarse. Evidentemente, aquí se trata de dolor, de consumación, evidentemente se trata de guerra. Y dice prácticamente que el Señor ha permitido guerra contra su pueblo, su iglesia, de aquel tiempo porque estaba en apostasía. Y tampoco les dolió esta guerra. El Señor ha dejado escrito que que vendrá un tiempo de angustia para castigar a las naciones. El pequeño tiempo y el gran tiempo de angustia son tiempos de guerras, tiempos de hambre, tiempos de espada, de guerra, de hambre y de espada, tiempos que comenzarán cuando se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Podemos ver esto en este mismo año, solamente que probablemente esta es solamente una advertencia. Aquí se trata de un solo país atacado y es más como una señal, una advertencia de lo que pronto pasará en todo el mundo. Y la señal de manera especial es para la iglesia Laodicea, la iglesia que duerme su sueño mortal en las ciudades de este mundo, en los pueblos, involucrados mucho con este mundo, con lo que ofrece este mundo. Pues para ellos el Señor ya no les puede hablar de ninguna manera sino a través de guerras. Esto es como, creo que el último llamado para la Odisea. Una guerra próxima, una guerra que contiene el mensaje en sí misma de transformarse en guerra mundial, o de pronto venir una guerra como esta, pero a nivel mundial. Esta es una advertencia para la iglesia porque el Señor permitirá el pequeño tiempo de angustias para hacer juicio con los malvados. Y va a comenzar el juicio ¿con quiénes? Según Ezequiel 9.
evidentemente que con los que han conocido la verdad. Evidentemente las guerras vendrán sobre las ciudades y pueblos de este mundo, y ahí caerán los que han tenido la verdad. Pero esta guerra viene ahora, al principio de este año, para advertir a esta nación, a esta iglesia apóstata, la Odisea, a estos líderes que no quieren recibir corrección. Dice, endurecieron sus rostros más que una roca. No quisieron arrepentirse, los azotó el Señor y no les dolió. Es decir, esta iglesia, a pesar de lo que pasa en el mundo, no se quiere arrepentir. No se quiere arrepentir, pero el Señor debe dar sus advertencias antes de permitir venir la muerte sobre la Odisea. Yo empero dije, por cierto, ellos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor y el juicio de su Dios. Dice que la Odisea no conoce el juicio. El juicio, la guerra, porque en el versículo 3 se trata de guerra. La guerra es un juicio. El Señor, para hacer juicio con los malvados de esta tierra, tiene que hacer guerra. Este es su método de castigar, es una de sus 5 armas de destrucción. La más usada por él es la guerra, es la espada. Y por esto son los tiempos de angustia, para castigar a los malvados, comenzando desde mi casa, dice. Comenzando desde la iglesia profesa, desde los conocedores, y luego pasando a los del mundo, los malvados del mundo, porque hay muchísimos malvados en este mundo que no tienen sentimientos. Hemos leído las noticias de allá, de cuán malvados son estos rusos y chechenos y sirios, esta nación que ha invadido un país pacífico. Ellos disparan a lo loco, disparan en todas partes con misiles, con bombas, no lo hacen evitando a la población. Ellos disparan en toda parte. Cuando ven civiles, disparan en ellos. Cuando entran en los pisos o invaden aún los edificios, violan las mujeres como en las guerras mundiales. Estos son unas bestias. Son un pueblo muy violento y muy malvado. Pues esta advertencia para el que tiene oídos para oír es para la Odisea. La Odisea no será protegida de estas maldades que ahí se hacen en esta guerra. Todo lo que han hecho a los ucranianos les será hecho a la iglesia profesa, la Odisea, en este mundo. Todo. Y vamos a leer qué más cosas se le hará. El versículo 5. Irme he a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las conyuntas. Por tanto, león del monte los matará, los destruirá, lobo del desierto, leopardo acechará sobre sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será despedazado, porque sus transgresiones se han multiplicado, se han aumentado
sus deslealtades. Si recuerdan lo que hemos hablado en las grabaciones anteriores, las vidas de los profetas y de los atalayas del Señor son usadas para mostrar lo que Dios hará a este pueblo malvado. A Ezequiel se le dijo, diles, Ezequiel fue puesto por señal, lo que a él se le ha hecho, se hará a vosotros. Creemos que este es el mensaje de esta guerra. Ucrania es solamente el profeta, digamos así, el atalaya, el que advierte, el que es castigado, para que se vea lo que le pasará a los malvados. Primero, como advertencia son castigados los inocentes, como eran los profetas de Dios, como una parábola para el pueblo. El inocente es castigado como mensaje para la destrucción del malvado, que pronto vendrá. Por tanto, dice, aún a los grandes del pueblo, a los líderes y a todos, les vendrá este castigo. Dice que no podrán salir de las ciudades, dice aquí. Cualquiera que de ellas saliere será despedazado. Exactamente como vemos que está pasando, tratan de salir de las ciudades por corredores y los rusos los disparan. Los rusos son como esos animales que hemos leído aquí: león, lobo y leopardo. Sí, los animales salvajes no tienen sentimientos, no hacen diferencia. Exactamente la palabra es despedazar. Despedazar. Esto pasará con todos los que no se quisieron arrepentir y tenían las Biblias en sus manos. Pues cuando tratarán de salir de las ciudades serán despedazados por la violencia de la guerra, la violencia de los que atacarán en las ciudades. ¿Cómo he de perdonarte por eso? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Dice, los sacié y adulteraron. Este pueblo, dijo el Señor Jesús, esa generación es una generación adúltera. Es una generación adúltera. Pues la Odisea, amados hermanos, es una generación adúltera. La Odisea, sea ella adventista o reformista o cualquier otros, son una generación adúltera. ¿Sí? Está llena de divorcios falsos, que ante Dios no son divorcios. Y después de estos matrimonios falsos, hay un montón de adulterios. Es un pueblo adúltera, es un pueblo que solamente tienen en su mente dinero, adulterio y aprovecharse del pobre. Como caballos hartos, versículo 8, fueron a la mañana, cada cual relinchaba a la esposa de su prójimo. Y esto pasa en la Odisea. ¿No había de hacer visitación sobre esto?, dijo Jehová. Noten la palabra visitación. El Señor, cuando hace visitación, viene con guerra. Sí. Sí, en RBG dice directamente, no hay de castigar por esto. Sí, no hay de castigar el Señor, los castigos del Señor, porque no vendrán los ángeles en persona para castigar. Él lo hace a través de espada, dice, de hambre, de pestilencia o enfermedad y de animales salvajes.
Esos son pueblos salvajes, seguramente hombres salvajes. Escalad sus muros y destruid, versículo 10. Escalad sus muros y destruid. Es exactamente lo que ha pasado en esta guerra. Mas no hagáis consumación. Quitad las almenas de sus muros, porque no son del Señor. ¿Tiene la Odisea atalayas? ¿Tiene la Odisea pastores que predican a nivel mundial con grandes ministerios? Ricos ministerios. Tienen grandes campañas, tienen grandes mensajes y predicadores que aparentemente dan advertencia a este mundo. Por dice aquí que sean sacadas esas almenas, es decir, esas torres de atalayas, porque un muro de la ciudad tenía pequeñas torres de vez en cuando, torres donde tenían que estar los atalayas. Pues dice, quitad estas almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Estos que pertenecen a la Odisea, sea reformista, sea adventista, sea de otra naturaleza, pero que están adormecidos en pecados de este tipo, en adulterios y en amor al dinero, en egoísmo, da igual dónde están, pueden estar hasta en el campo y en la montaña, pueden hacer, según ellos, la obra de médicos misioneros. Si en su corazón hay adulterios y egoísmo y amor al dinero, son la Odisea. Y dice, escalad sus muros y destruid, mas no hagáis consumación. Notamos que otra señal de que esta guerra es una advertencia del Señor es que no hay mucha muerte a pesar de todos los miles de bombas, de misiles, no hay mucha muerte entre la población. Le han destruido los edificios, pero el Señor ha permitido que gran parte de la población se haya retirado, se haya salido afuera del país, y otros, que son cientos de miles solamente en una ciudad, la más asediada, Mariupol, tiene todavía 400,000 de habitantes, y las cifras de los muertos son apenas 1,000, 2,000, muy pocos. Notamos que esta es una señal de que es solamente una advertencia. El Señor no tiene todavía pelea con esas personas que no han conocido la Biblia. Unos de estos tienen que servir de martirios para advertir a la Odisea, tal como los profetas, el Señor los enviaba a ser apedreados, pero para dar el mensaje que tenía que dar. El Señor ha sacrificado muchos inocentes para advertir a los malvados, a su pueblo, a su iglesia profesa malvada. Dice, versículo 11, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron al Señor Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. El mensaje que dan ellos, no veremos guerra ni hambre, porque está escrita la promesa que Él enviará a sus ángeles, y el pan y el agua no nos faltarán, dicen ellos. Eso dicen desde sus púlpitos. Y ni veremos guerra. ¿Por qué no veremos guerra? Porque el Señor enviará a sus ángeles para protegernos, dicen ellos. Pues acerca de este asunto,
Tenemos una pregunta. ¿Por qué les ha faltado agua y pan a los adventistas de Ucrania, que han sido implicados en esta guerra? Si los ángeles tienen que venir para ayudar y siempre dar el pan y el agua, ¿por qué no lo han dado ahora? Sí. Versículo 13. Antes los profetas serán como viento. ¿Quién son los profetas de la Odisea? Otra vez recordamos que los profetas de la Odisea son los falsos predicadores, los falsos profetas modernos son los predicadores que predican paz y seguridad. Mientras que Elena de White ha dicho que las naciones se airan, se arman, que Satanás trabaja arduamente para producir el daño más terrible y la pérdida de vidas más grande, para armar a las naciones para airarse unas contra otras. Eso está pasando desde cientos de años atrás. Él sabe que tiene poco tiempo. Y en nuestras iglesias, las de la Odisea, se dice paz y seguridad. Caerán 1000 a un lado nuestro y 10,000 al otro. De nosotros no se acercará nadie, a nosotros no nos tocará. Pues miren los videos, miren lo que está pasando allá, miren los hombres despedazados, con los intestinos, con los órganos sacados y todo eso en las calles. Y a ver quién podrá decir todavía esas burlas ante el Señor, porque Él ha dicho también: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que se queda siguiendo a Dios, el que anda con Dios como Enoch, el que vive como Cristo, el que sigue a Cristo, ¿sí? El que tiene el carácter de Cristo, altruista, dadivoso, los que ayudan desinteresadamente a otros, los que sacrifican por otros. Estos son los que recibirán ayuda, no los egoístas, los adulterios, los perversos de la Odisea, junto con sus pastores, que son los más perversos que hay. Pero ellos se burlan, dicen: ni veremos espada ni hambre. Exactamente, espada y hambre, y más que eso recibirán si no se arrepienten. Todavía esta guerra es un sermón directamente por parte de Dios, un último sermón para la Odisea, y lo hace de esta manera para que resuene al nivel mundial. Ya no hablará más por hombres, por sermones, por parábolas, por profecías. No hablará por personas. El Señor ha empezado a gritar. Recuerden que la Biblia en Isaías 42, 13 y 14 habla exactamente de que Dios se transforma en un guerrero cuando ya el pecado de su pueblo ha llegado al cómbro. Miren que dice en Isaías 42, desde el versículo 13. Dice: Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. ¿Sí? ¿Quién son sus enemigos? Son los que odian su carácter, comenzando con su pueblo. Su pueblo son enemigos de Dios. El Señor Jesús les ha dicho directamente a los líderes,
a los presidentes, príncipes, teólogos, sacerdotes de la Odisea les ha dicho: vosotros habéis apedreado a todos los profetas. Son enemigos de Dios. Y dice así: gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el antiguo he callado, dice, he tenido silencio y heme detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Dios que es manso y un Dios de paz, Dios se va a transformar en guerrero. Dios se acercará para juzgar a todos los malvados, comenzando con su iglesia, dice Ezequiel capítulo 9, transformándose en un guerrero. No vendrá él mismo, pero él usará las naciones airadas. Él soltará los vientos, comenzará a soltar y finalmente los soltará del todo en las últimas 7 plagas. Pero él permitirá antes también guerras, como esta que vemos ahí en un país inocente, porque ese país tiene que mostrar lo que les vendrá encima a los adventistas del 7º día, junto con los malvados del mundo. El Señor juzgará malvados de su iglesia y malvados del mundo a la vez. Dice que como gigante, como hombre de guerra se acercará el Señor a la Odisea. Me pregunto si estos falsos profetas, esos predicadores de cada sábado de las iglesias modernas, adventistas modernas, que predicaron paz y seguridad hasta llegar la guerra, me pregunto qué predicarán cuando vendrá esta guerra mundial. ¿Qué dirán? ¿Acaso ellos predicarán paz y seguridad? Dios está con nosotros, como los judíos lo hicieron hasta que fue incendiado el templo mismo. Caerán bombas alrededor de ellos allá en la ciudad y ellos se encerrarán en las iglesias diciendo Dios está con nosotros. Y será bien recordar que los judíos han hecho esto, aun sabiendo que sus hermanos de otras ciudades no han sido protegidos. Los ejércitos romanos no han destruido solo a Jerusalén. En su avance han pasado por otros lugares y han destruido, y todavía ellos creían que Dios estaba con ellos. No olvidemos, amados hermanos, que el Señor salva por la colaboración entre el humano y su poder divino. Los ángeles tienen que colaborar con los instrumentos humanos. El Señor ha ofrecido protección solamente en sus condiciones, como Él lo ha establecido. Él ha ofrecido en esta tierra de muerte, de este infierno del enemigo, esa tierra, ha ofrecido o ha guardado unos lugares donde Él ofrecerá protección. No crean que Él va a hacer milagros en las ciudades y una bomba que caerá sobre un edificio hará acepción de personas, o se salvarán algunos pisos y otros no. No pasará eso. En las ciudades no habrá protección alguna. Elena de White lo dijo. Las ciudades de este mundo serán destruidas, pero el Señor sacará de ellas y llevará a lugar seguro solamente al pueblo santo. Todos los demás adúlteros, amadores de sí mismos,
adoradores de sí mismos, egoístas, amadores de dinero, todos estos no podrán salir de las ciudades. O si saldrán, en el camino los encontrarán un leopardo, un lobo, un oso, y los matarán. Ellos no tendrán protección. Y el castigo más grave, más áspero, lo recibirán los pastores que han clamado paz y seguridad. No solamente pastores, sino todo líder. Desde el diácono, anciano, los que han tenido grupos grandes, los que han tenido algún poder de influencia y han influenciado a las almas a confiar en falsas profecías, en una paz y seguridad que no existen desde ya más de 100 años atrás. Elenoy lo ha dicho. No hay seguridad en las ciudades. Salid de las ciudades. Sí, quisiera agregar algo. Sería bueno recordar lo que nos enseñan allí en las iglesias. Recuerdo que cuando estaba ahí yo nos enseñaban o nos inculcaban a que en ese tiempo también podríamos ser mártires. Entonces esa es la idea que creo yo que la mayoría tenemos, que cuando venga el tiempo de angustia, pues todos dicen, yo muero por el Señor, yo no voy a negar al Señor, aunque me maten, aunque me metan en la cárcel. Pero la Biblia y el Espíritu del Señor dice lo contrario. En 1 Corintios 13 dice el gran error que tiene ahora la mayoría del pueblo que dice ser del pueblo del Señor. Dice, y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, que eso es lo que hacen la mayoría de los adventistas para compensar sus pecados, y dice, y continúa, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Una vez terminado el tiempo de gracia que el Señor ya determinó, ningún adventista que entregue, como dice aquí la Biblia, que entregue su cuerpo para ser quemado, va a ser salvo. Hay una cita de Ellen White, que ahora mismo no la tengo a la mano, pero existe, que dice que muchos serán mártires y no serán salvos. Y lo confirma el apóstol Pablo con esta cita. Aunque sean quemados, aunque se entreguen, porque no van a tener la motivación correcta. Y hemos estado engañados durante muchos años pensando que cuando venga el tiempo de angustia, entonces yo voy a ser mártir y seré quemado. Todo el pueblo del Señor que nuestra hermana Ellen White menciona como mártir, el pueblo de mártires, la iglesia de los mártires, no será iglesia adventista nominal, sino de la iglesia que el Señor va a sacar de entre los paganos para ser la iglesia de los mártires. Y ese es el engaño más grande que se está viviendo ahora en la iglesia. Ahora es tiempo de ser salvo y entrar en las filas del Señor. Versículo 13. Antes los profetas serán como viento. ¿Qué significa que los profetas serán como viento? En dos aspectos serán como viento. El carácter no pesará más que el viento. El carácter se verá entonces que su carácter no ha pesado más que el viento cuando vendrá la guerra. Y serán como viento, porque así pasa cuando caen bombas. Serán tamos, serán desmenuzados. Y no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque hablasteis esta palabra, he aquí yo pongo en tu boca mis palabras por fuego. Notamos que viene un tiempo cuando el Señor
dará poder a sus profetas. A los 144,000 Él dará poder. Lo que ellos dirán, Él cumplirá. ¿Sí? Eso dice aquí. Yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leños, y los consumirá. Pronto pondrá el Señor en nuestra boca, en la boca de los sellados, palabras no de advertencias para la iglesia, sino palabras de juicio, palabras de condena, palabras de juzgar a estos malvados, criminales que han engañado miles y miles de personas para ser matados. He aquí os traeré sobre vosotros una nación muy lejos de ti. ¿Cómo pasará el juicio del Señor, el castigo que Él traerá a su iglesia? Con naciones, dice, con naciones muy lejanas, es decir, guerra mundial, una nación contra otra nación. Es fácil para el Señor castigar a ese pueblo porque ha sido guardado en las ciudades por el enemigo. El Señor tiene solamente que soltar los vientos, comenzar las guerras o comenzar las enfermedades o otra cosa, otra arma, pero una de las primeras es exactamente la primera escrita en Mateo 24, que es la guerra. La guerra vendrá. Y dice que toda rodilla se cortará, se pondrá como agua. Dice aquí: He aquí os traeré sobre vosotros una nación muy lejos de ti, oh casa de Israel, dice Jehová. Es una nación poderosa. Es una nación antigua, una nación cuya lengua no conocéis, ni entendéis lo que hablaren. A ver, ¿qué nación hay en esta tierra cuya lengua no la comprenden la mayoría de los pueblos? El inglés lo comprende, el español lo comprende, y otros países, pero hay a los rusos, que el idioma ruso es muy difícil, no es un idioma latino. También hay a los chinos, los árabes, esos pueblos salvajes, Corea y otros de ahí de Asia. Pero dice que va a traer una nación poderosa. Entonces tiene que ser una de las potencias mundiales con la cual castigará el Señor a su pueblo rebelde. Dice: su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, que habían de comer tus hijos y tus hijas. Entonces, la economía será usada ¿para qué? Para dar de comer al ejército. Vemos ahora, hay una noticia que cientos de barcos, de naves de estos marítimos, de transporte, están parados por las fuerzas rusas. Barcos cargados de trigo. Así que estos son para dar de comer a todo el mundo. Y las fuerzas rusas, estas vienen de Ucrania. Las fuerzas rusas no permiten. Y por eso no hay comida. Comerán tu mies y tu pan.
Comerá tus ovejas y tus vacas, comerán tus viñas y tus higueras, y tus ciudades fuertes en que tú confías tornará en nada a espada, dice. Vamos a traducir esas palabras antiguas en lenguaje moderno. ¿Qué pasará con las ciudades? Ciudades fuertes. Muchos adventistas van a donde hay capital de un país o la capital de un país, que es la ciudad principal. Son metrópolas ahora, son ciudades rodeadas de ciudades, satélites, y son mega ciudades, no son las ciudades que había en el tiempo de Elena de White. Sí, hay ciudades de ese tipo, muy, muy grandes, y ahí se acumulan muchos adventistas. Dice, las ciudades que tú confías tornará en nada a espada. Empero en aquellos días, dice Jehová, no os acabaré del todo. Y será que cuando dijereis, ¿por qué hizo Jehová el Señor nuestro con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos, en vuestra tierra así serviréis a extraños en tierra ajena. Notamos cómo han salido millones y millones de ucranianos fuera del país, y se quedarán ahí hasta la venida del Señor, porque reconstruir un país dura décadas. Exactamente que les ha pasado a ellos, les pasará a los adventistas, a algunos. Entonces dice que no destruirá del todo a todos, a algunos los dejará. ¿Y para qué? Para ser siervos en tierra extraña, para ser testigos de cómo Dios ha castigado a su iglesia rebelde. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin entendimiento, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Las mismas palabras que el Señor ha dicho en los últimos, al principio de los últimos 7 años. Los últimos 7 años del adventismo judío de aquel tiempo. A mí no me temeréis, dice Jehová. Y aquí el que habla es el Señor Jesucristo. A mí no me temeréis. No os amedrentaréis a mi presencia, que al mar por ordenación eterna, la cual no quebrantará, puse arena por término. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. Es decir, la Odisea suele ver a Dios solamente como un Dios de puro amor y mansedumbre, un Dios que no hace justicia. Ellos no creen que Dios puede matar personas, puede castigar, puede consumir. A pesar de que eso está escrito en la Biblia, dicen, no, Dios ha cambiado. Dios es otro hoy. Pero la Biblia dice que Dios no cambia. Y aquí dice el Señor, a mí no me temeréis. La Odisea ha llegado como una iglesia que no teme a Dios. No le teme. Empero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos,
pusieron trampa para tomar hombres. Y aquí hay muchos líderes. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Engordaron y pusiéronse lustrosos, y sobrepujaron los hechos del malo. No juzgaron la causa y la causa del huérfano, con todo y se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No tengo de visitar sobre esto?, dice Jehová, es decir, dice el Señor Jesús. ¿No tengo de visitar sobre eso?, dice el Señor Jesús. ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? ¿Contra quién se vengará el Señor Jesús? Primeramente, contra la Odisea. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Sí, los predicadores, adventistas y reformistas, predicaron mentiras. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis a su fin? El fin del que hablaba aquí el Señor Jesús hace miles de años en Jeremías ha llegado. Estamos en el fin. Estamos posiblemente en el año mismo o con un año antes de comenzar todo ese espectáculo de destrucción, de castigo sobre la faz de la tierra. Las ciudades de este mundo serán destruidas. Hay muchas armas que se han hecho, armas modernas. Para aquellos que no creen que puede pasar eso, pueden buscar las armas modernas que hay, las armas prohibidas que hay, todo eso, y verán cómo serán destruidos los que viven en las ciudades. Dice que esos profetizaron mentiras. ¿Qué pues haréis a su fin? Y dice prácticamente que Él no tendrá nada que ver con ellos. Él no los protegerá, porque dice, ¿qué haréis vosotros? Prácticamente dice, yo soy Dios, vosotros seréis vosotros. Sin mí, quiere decir, ellos no tendrán protección. ¿Qué pues haréis a su fin? ¿Cómo se defenderán los adventistas? ¿Qué harán? Pues seguramente algunos fanáticos darán su cuerpo para ser quemado, pero no van a llegar en el cielo con eso, porque dice que pueden. Hay fanáticos que se dejan matados, pero sin tener el carácter del Señor Jesús. Hay fanáticos adventistas. Y vamos a leer ahora algunos versículos, solamente 10, 11 versículos del capítulo 6, porque también estos están en las páginas que ha dado el Señor, y para ver una categoría de personas que serán los sabios, las vírgenes que se despertarán con tiempo y huirán. Ahora con esta advertencia que hay, con este grito por parte del Señor, como una mujer en su parto, está gritando el Señor hoy a través de esta guerra de Ucrania. Y miren qué harán los sabios que escucharán, que se despertarán. Capítulo 6, versículo 1. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Hakerem, porque del norte se ha visto mal,
y quebrantamiento grande. ¿Qué quiere el Señor que haga su pueblo cuando se ve el mal? Ya se ve el mal. Es decir, ahí ha venido la señal. Ucrania, ¿dónde está situada? Seguramente en el norte, porque hay dos hemisferios, norte y sur. El Señor ha dicho que dará señal en el norte. Dice que del norte se ha visto el mal viniendo, y los poderes estos que destruirán, los poderes destructivos serán del norte, del hemisferio norte. Dice así: alzad por señal humo, porque del norte se ha visto mal. La palabra visto hace referencia a todos los medios de comunicación que nosotros vemos. El Señor ha puesto en videos, en fotos, esa guerra, y lo ha puesto a disposición de todo el mundo. Ahora incluso cuando están peleando pueden enviar en directo grabaciones. Tienen internet ahí. Los rusos no pueden destruir el internet porque les cuesta demasiado. Hay muchas antenas. Pero el Señor lo ha permitido así para cumplir este versículo del capítulo 6 de Jeremías. Para verse el mal que viene del norte. ¿Por qué? Para que los hijos de Benjamín puedan huir. Noten que el Señor no les dice a su pueblo: quedaos allá y preparaos y estad quietos porque a vosotros no os tocará. No les dice eso. La única manera de estar a salvo de lo que viene, el Señor lo pone en estas palabras: huid, huid. Es decir, salid, corred. Pongaos bajo la sombra del Altísimo. ¿Sí? Sí, vemos también que el nombre Benjamín que usa el Señor en este contexto habla de alguien que, a pesar de su maldad, cuando nació, fue llamado Benoni, hijo de mis tristezas o de mis dolores. Y en ese contexto, el Señor también habla acerca de Benjamín y dice a Benjamín se le da 5 veces más. Y de esa bendición podemos ver la bendición que tendrán aún más de 5 veces más en las montañas los que dejen de ser Benoni y se convierten en Benjamín, como dice la palabra del Señor. Sí. Benjamín, de la tribu de Benjamín, fue Mardoqueo. Hoy mismo lo hemos visto. Hoy mismo nos ha dado el Señor también el libro de Esther 1 y 2, Esther 1 y 2, donde dice que Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Sí, Benjamín eran una tribu guerrera, una tribu de poderosos, de valientes. Sí, muy diestros en pelear. Pero a pesar de eso, el Señor les dice: huid. ¿Por qué? Porque ante lo que Él ha preparado para la destrucción, no hay manera de permanecer con vida. Hay unas armas de destrucción nunca experimentadas en este mundo, unas muy poderosas. Un solo cohete, el cohete más grande que tiene Rusia, de nuclear, uno solo puede destruir en instante un país del tamaño de Francia.
si cae en el medio de Francia, destruye todo el país con un solo golpe. Estas armas de gran destrucción creemos que no serán permitidas por el Señor de momento, sino en el gran tiempo de angustia, en las plagas, en las últimas 7 plagas, después del cierre de la gracia, es cuando el Señor permitirá probablemente usar estas armas muy destructivas, que están prohibidas además. Huid, hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén. Jerusalén aquí es simbólico. Cuando se lee Jerusalén hace referencia a la iglesia. Profesa no siempre, dependiendo del contexto, se entiende Jerusalén como Sión, o como remanente, o como el pueblo apóstata. Pero aquí claramente habla de la Odisea. Huid del medio de la Odisea. Huid de ahí, de donde tenéis liderazgo, tenéis organización, de donde estáis en medio de las ciudades, de donde tenéis las casas de culto en las ciudades. Y la obra que les da el Señor a los que despiertan, tienen que tocar trompeta también. Tocad bocina en Tecoa. Alzad por señal humo, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. ¿Qué significa quebrantamiento grande? Destrucción, creo. El quebrantamiento seguramente es gran destrucción. Pues no sé si los adventistas del séptimo día, a quienes es dirigido este mensaje, han tenido tiempo para mirar la guerra. Esa guerra es para ser mirada. Es un sermón de Cristo Jesús. Amén. Los que no venían a escuchar los sermones del Señor Jesucristo se perdían. Los que tenían oportunidad y no aprovechaban, se perdían. Este sermón, esta guerra, hay que mirarla para poder despertar. Seguramente habrán también personas que no darán atención ni siquiera a una guerra de este tamaño. Seguramente esas personas se perderán. Porque Moisés se salvó. Moisés pudo ser usado por el Señor solamente porque dio atención a los eventos de alrededor suyo. Vio la zarza ardiente. Hizo algo. Hay adventistas que no hacen nada, hacen solamente para ellos. No saben hacer otra cosa sino cuidarse a sí mismos. Porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Pues estas palabras se han cumplido, amados hermanos, en el mes tercero, 12º y tercero de 2022. En el norte se ha visto el mal. En el norte, del norte se ha visto el mal viniendo claramente, y quebrantamiento grande. Ya la señal fue dada. Dijo el Señor en Mateo 24, esto será el principio de los dolores. A mujer hermosa y delicada compararé a la hija de Sión. A ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella en derredor pondrán sus tiendas, cada uno apacentará a su parte. Denunciad guerra contra ella. Levantaos y subamos al mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día. ¿Qué hora es esta? Es la 12ª hora.
Amén. que va ya cayendo el día. Es la última hora, es la hora cuando viene destrucción, guerra sobre este mundo. Levantaos y subamos de noche y destruyamos sus palacios. Es decir, que la destrucción vendrá cuando está por caer la noche. La destrucción sobre este mundo vendrá en la hora 12:00. El Señor ha dejado el tiempo y ha dejado 6,000 años para que la Iglesia pueda alcanzar su carácter. Pero Él debe castigar, debe recompensar a cada uno según fuere su obra, debe hacer caso a los imploros, a los clamores de esa viuda a la cual el rey injusto no le hacía justicia. Esos son los clamores de todos los hijos de Dios que han recibido injusticia en este mundo. Han recibido sufrimiento por parte de otros. Todo eso el Señor tiene que pagarlo a los malvados. Porque el Señor ha dicho que la venganza no es nuestra. Nosotros tenemos que sufrir y esperar en una venganza futura. La venganza será del Señor. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y extended baluarte junto a Jerusalén. Esta es la ciudad que toda ella ha de ser visitada. Violencia en medio de ella. ¿Cómo destruyó el ejército romano a la Jerusalén? Dice que perdió de debajo de su control. El general perdió el control de su ejército. Cuando han visto cuánta maldad había, ya solo destruirlos quisieron. Como la fuente nunca cese de manar sus aguas, así nunca cesa de manar su maldicia. Injusticia y robo se oye en ella, continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Esto lo he escuchado y lo he visto demasiadas veces en la Odisea. Todas las injusticias, los robos, gente que roba, especialmente líderes que roban, pero no solamente, pastores que roban diezmos y ofrendas. Así dice Jehová, versículo 8, corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te torne desierta, tierra no habitada. Analicen cuidadosamente este versículo 8 del capítulo 6, porque aquí dice qué significa apartarse Dios de una persona. Aquí dice que si se aparta el alma de Dios de Jerusalén, será tornada desierta. Eso pasará con la Odisea. La Odisea es una iglesia abandonada por el Señor. Y si no se arrepiente, si no se corrige, pronto llegará a ser destruida, llegará desierta. Tierra no habitada, dice. Así dice Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el remanente de Israel. Torna tu mano como vendimiador a los cestos. ¿A quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. Ahí nos ha pasado que hemos advertido estas cosas a muchos y no han escuchado, no han comprendido, y lo que comprendían era totalmente otra cosa que les decíamos. Pues
Eso pasa porque tenían oídas o orejas incircuncisas, dice aquí. ¿A quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? Miren que hasta el Señor, hasta Dios mismo, al hablar Él, no le oyen. Ni siquiera a Dios no le oyen. Dios está hablando hoy a través de esta guerra, está gritando que viene destrucción sobre este pueblo. ¿Quién lo oirá? Dice aquí el versículo 10. ¿A quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? ¿Por qué grita el Señor? Para salvarse Él. Él está ahí en el tercer cielo. Él grita para salvarnos a nosotros de la destrucción. Dice, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la aman. No la aman. Este es el veredicto que Dios ha dado. Los que no aman la palabra de Dios no podrán ni ser salvos ni ser protegidos de lo que vendrá. Porque solamente en la palabra de Dios es el secreto de qué hacer y cómo hacer y cuándo hacer para ser salvo. Por tanto, dice, estoy lleno de la ira de Jehová. ¿Tiene Jehová ira o tiene Jehová solamente amor? Seguramente tiene ira, tiene una ira perfecta contra el pecado, y el Señor tendrá que hacer su obra extraña de castigar el pecado junto con el pecador, si el pecador no se arrepiente. Por tanto, estoy lleno de la ira del Señor, termina esta exposición, trabajando por contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle, sobre la unión de los jóvenes juntamente, porque el marido también será preso con la esposa, el viejo con el lleno de días. Exactamente eso pasará. Serán presos en las ciudades, no podrán salir de ellas, caerán en las calles con las bombas que caerán, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, todos. Sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también, sus esposas, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Este es el mensaje que el Señor nos ha dado. Este es el porqué de esta guerra para todos aquellos que tienen oídos para oír. Y el todo de este mensaje es: huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén. Huid de en medio de la Odisea, todos aquellos que quieren salvar sus vidas. Huid, dejad de asistir a esa iglesia apóstata. Huid y guardad el adventismo en casas, en grupos pequeños. Huid de las ciudades. Arrepiéntense cada uno de los compromisos con el mundo que han hecho, de sus egoísmos que han manifestado, de su falta de misericordia para los necesitados. Y cada uno tiene que llorar por sus pecados si se quiere salvar. Nadie egoísta será protegido por los ángeles del Señor. Hay las citas de la hermana White. Tenemos una cita que dice que el rechazo del testimonio directo del testigo fiel trae consigo la apostasía. Y todos conocemos aquella cita que dice que después de la apostasía viene la destrucción. Con la apostasía viene la destrucción, y esa es la consecuencia que se tiene ahora en día y que se aplica cada vez más visible en este pueblo, que rechazan el testimonio directo,
luego caen en apostasía y lo que viene es seguro la destrucción. Que el Señor nos ayude a permanecer fieles y que nos ayude a arrepentirnos verdaderamente para que hallemos gracia delante de Dios y podamos ser salvos. Vamos a terminar este mensaje comprendiendo que Jeremías 5 es un capítulo donde el Señor dice claramente que Él se transformará en guerrero, que Él anunciará antes de destruir al pueblo profesa, lo anunciará, mostrará para ver el mal viniendo desde el norte, todo eso Él lo ha hecho, clamará para que no fueran destruidos los que van a querer arrepentir, pero que el Señor cumplirá su obra totalmente. No dejará, no cesará, mejor dicho, hasta que Él no va a cumplir todo el clamor que es levantado delante de su trono, el clamor de la sangre de los que han sufrido injusticias y persecuciones. Esta sangre está clamando y pidiendo un juicio. Este juicio el Señor lo traerá en los últimos 7 años de este planeta, y todos aquellos que no han comprendido el mensaje de ponerse a salvo en el lugar establecido por Dios y hacer el trabajo de la viña, no el trabajo egoísta de acumular por ellos, todos esos serán destruidos. Ezequiel 9 dice claramente, y aquí donde hemos leído Jeremías 6 dice claramente, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, todos allá en las calles de las ciudades. Jehová tenga misericordia, Jehová encuentre algún beniamita que pueda huir de en medio de Jerusalén, de en medio de la Odisea y de las ciudades, y que se convierta su alma en sacerdotes para el Cordero y para el Rey, para poder ser sellado como uno de los 144,000. Jehová bendiga a Israel con salvación. Amén. Amén.